A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Un día como hoy. Sucedió en la Europa medieval. De repente, la peste, como una nube de muerte, se empezó a extender de pueblo en pueblo. Y dado que para detener el flagelo no servían ni la brujería ni las oraciones, un grupo de jóvenes decidió escapar a la campiña. Eran 7 mujeres y 3 hombres, y para escapar del aburrimiento que les iba a significar el exilio indefinido, alejados de la civilización, propusieron que cada noche, cada uno de los integrantes contara un cuento. En medio de la soledad, sin censura, estos personajes dieron rienda suelta a sus recuerdos y a su imaginación, y de esta forma contaron 100 historias que hoy son una joya de la literatura crítica y picaresca de finales de la Edad Media, y de la literatura de todos los tiempos. El autor de esta obra se llamó Giovanni Boccaccio, que aunque había nacido en Francia, se había educado en Italia, la patria de su padre. Boccaccio es un escritor profundamente revolucionario, porque escribe en contravía de lo esperado en plena Edad Media, cuando se esperaba que los escritores moralizaran a sus lectores con las más severas enseñanzas religiosas. Boccaccio es el fundador del cuento realista en la literatura moderna y se burla con mucha ironía, con mucho humor, de nuestro mundo siempre pintoresco y a ratos hipócrita. Giovanni Boccaccio, poeta y humanista italiano, hombre que a golpes de risa destruyó los pedestales de la hipocresía y la falsa moral, estaba desapareciendo un día como hoy, 21 de diciembre de 1375. Y gracias a su obra, sabemos que contra los poderosos, la risa puede ser un arma demoledora. Las principales noticias del día. Titulares. Senado de Estados Unidos pide iniciar acuerdo con Ecuador. COE ratifica el uso de mascarilla durante las festividades de Navidad y fin de año. Inicia el proceso de apertura del Metro de Quito. Segmento de opinión, visado Schengen. Editoriales de Talía Flores, profecía sobre el narco y alerta del embajador estadounidense a la justicia. Noticias del día. Senado de Estados Unidos pide iniciar acuerdo con Ecuador. El Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos envió a la Casa Blanca la carta oficial mediante la cual solicita que se inicien las negociaciones de un tratado de libre comercio con Ecuador. El ministro de Producción, Julio José Prado, confirmó la solicitud del Senado estadounidense. Desde el gobierno seguiremos trabajando con la Casa Blanca y el Senado para lograrlo, señaló en su cuenta de Twitter.
A su salida de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso manifestó que uno de los objetivos de su viaje a Estados Unidos era establecer un tratado de libre comercio con ese país. Ecuador es el único país de Latinoamérica que no lo tiene, dijo el mandatario desde la base aérea Simón Bolívar el 18 de diciembre. El presidente Lasso se reunió este martes con los líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Robert Menéndez, James Rich, Tim Kaine y Marco Rubio. En el encuentro, la delegación ecuatoriana los felicitó por aprobar la ley de asociación entre Estados Unidos y Ecuador. La normativa permitirá el desarrollo de proyectos de cooperación, facilitará la relación comercial entre ambos países, apoyará a la lucha contra las economías ilícitas y la corrupción, entre otros aspectos. COE ratifica el uso de mascarilla durante festividades de Navidad y fin de año. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional ratificó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados en las festividades de Navidad y fin de año. José Ruales, ministro de Salud, dijo que se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y que las personas deben evitar las aglomeraciones y quienes tengan síntomas no deben asistir. El ministro de Salud explicó que en el país aún se registran contagios de COVID-19 y de influenza que afectan a niños y a personas mayores de 65 años. Por eso pidió a la ciudadanía que acuda a los centros de vacunación a colocarse las dosis de las vacunas contra estas dos enfermedades. El COE Nacional también detalló que habrá libre movilidad durante Navidad y fin de año. Juan Zapata, presidente del organismo, explicó que no habrá restricciones de ningún tipo, no habrá foros y todos los eventos masivos están aprobados. En la primera semana de enero del 2023, el COE tiene previsto mantener una nueva reunión para evaluar las cifras de contagio que dejan las fiestas de fin de año. Inicia el proceso de apertura del Metro de Quito. Este 21 de diciembre se realizó la inauguración del Metro de Quito, la obra más costosa de la ciudad, con un monto que asciende a 2.061 millones, cuya construcción se inició en el 2013. Monseñor Alfredo Espinosa realizó la bendición de los 18 trenes que transportarán a partir de marzo a los quiteños desde Quitumbe hasta El Labrador. El municipio de la capital ha llamado al evento Proceso de Apertura del Metro. Luego de la inauguración, que continuará con otros eventos durante todo el día, iniciará la etapa de inducción estática, en la que los usuarios tendrán acceso solo a las estaciones. Esto será hasta el 4 de enero del 2023. Para ello, deberán descargar los tickets de inducción estática generados mediante la activación de la cuenta Metro Q. Se trata de recorridos guiados. En esta fase se podrá acceder a 3 estaciones por día, una al sur, una en la zona centro y otra en la zona norte. Los horarios para las visitas serán desde las 7:30 hasta las 18 horas y en feriados del 24 al 26 de diciembre y del 31 de diciembre al 2 de enero serán de 10 a 18 horas. La empresa Metro de Quito no ha explicado aún las formas o la página en la que se podrían descargar los tickets de entrada. Entrevista del día. La mañana de este miércoles 21 de diciembre en Radio Sucesos, Neil Holsen, ministro de Turismo, habló sobre las cifras de la industria del turismo en Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Y la última decisión que se tomó o que entró en vigencia es el 15 de diciembre, una hora más de funcionamiento de bares y discotecas en el país, una hora más frente a septiembre de 2022, de 12 a las 4 de la mañana, entre las 12 horas y las 4 de la mañana es el nuevo horario. Esta decisión se la toma evidentemente para buscar la reactivación, pero pensar además en qué. Bueno, y efectivamente los sectores más golpeados por la pandemia, por las manifestaciones y también, por supuesto, por el estado de excepción y el toque de queda en las provincias de Santo Domingo, de Guayas y Esmeralda, son los bares y las discotecas. Han tenido que sacrificar mucho sus ventas, han dejado de generar empleo, por lo cual era muy importante darles el apoyo para que puedan operar 2 horas más que en el pasado. Ahora, hasta antes operaban hasta las 2 de la mañana y ahora pueden operar hasta las 4 de la mañana. Esto fue una medida consensuada, por supuesto, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Salud Pública y también con el sector privado y las diferentes alcaldías de todo el Ecuador a través de AME. Ahora, en el tema de la seguridad, por ejemplo,
Esmeraldas, que ha sido una de las provincias más impactadas por la delincuencia durante este año y que ha tenido sus feriados complicados, con baja presencia de turistas. ¿Cuál es la situación ahora? Y con esta medida también, obviamente se busca reactivación, pero también puede ser una medida de riesgo, ¿no? A ver, el presidente ha sido muy claro que le está dando, está trabajando para devolver la seguridad a todos los ecuatorianos. Nosotros del Ministerio de Turismo hemos activado la policía turística, más de 300 agentes en los principales destinos turísticos. Específicamente, Milton, en Esmeraldas, hemos dado un apoyo, como viajes de prensa, hemos organizado la Feria Ecuador Travel, donde Esmeraldas tuvo una participación importante. Ahora en Doha, en la exposición que Ecuador, que tuvimos como país durante el Mundial en Qatar, tuvimos la cultura esmeraldeña con las marimbas presentando su música. Eh, y bueno, seguiremos participando en eventos nacionales e internacionales para poder seguir impulsando la reactivación de nuestro sector. En términos de promoción, Milton, si me permites, me encantaría poder contarte que este año ya logramos ejecutar más de 15 eventos internacionales. El Ecuador estuvo presente en todos los eventos más importantes de turismo y relevantes. Lanzamos la campaña de promoción nacional, donde también en la provincia de Esmeraldas tuvo una participación importante en términos de cifras. Cuando arrancó el gobierno, la industria de turismo estaba en posición número 9 en industrias de exportación no petroleras y hoy estamos en posición número 4 y estoy muy seguro que vamos a cerrar el año en posición número 3. Eso quiere decir que la industria de turismo será la tercera industria más importante de exportaciones no petroleras del Ecuador. En términos de facturación, hemos recuperado el 95% si lo comparamos al 2019 y también te podría dar un poco otros ejemplos que demuestran que el sector turístico se está recuperando a un buen ritmo en nuestro país. ¿Qué esperamos y cómo cerramos este 2022 en cuanto a esa reactivación turística? Claro, bueno, nosotros en el Ecuador tenemos una recuperación de 78% si lo comparamos al 2019 en términos de llegadas de extranjeros al país. Hay que tener en cuenta que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, prevé que los países van a recuperar sus cifras del 2019 recién en el 2024. Nosotros estamos comprometidos para poder haber recuperado el 100% de las llegadas internacionales el próximo año, en el 2023, pero como lo dije, estamos cerrando el año con 78%. El promedio mundial está en 65% aproximadamente, al igual que la recuperación de las Américas, lo cual posiciona al Ecuador en una posición ventajosa en el sentido que está por encima de la recuperación mundial y también regional. Como le comentaba Milton hace unos minutos, si vemos las cifras de las ventas en actividades turísticas, estamos cerrando el 2022 con 4.000 millones de dólares. En el 2019 se registró 4.200 millones de dólares. Todavía tenemos 2 semanas para poder cerrar el año. Si lo comparamos al 2019, yo creo que habremos recuperado el 96-97% de la facturación al 2019 también. Tengo también este dato de los turistas extranjeros, de las llegadas de turistas extranjeros durante el primer semestre del año, que presentaron una recuperación del 45% con respecto al mismo semestre del 2019 y un crecimiento que llegó al 155% en relación al mismo periodo del año pasado. Es importante. Claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta que en la industria de turismo, cuando hacemos las comparaciones, tratamos de hacerlas al 2019, ya que eran las cifras de prepandemia. El 2021 sigue siendo, al igual que el 2022, sigue siendo años de recuperación. Específicamente en nuestros mercados más importantes, como por ejemplo Estados Unidos, ya hemos recuperado un 102% si lo comparamos al 2019. Eso quiere decir que estamos 2% por encima de la llegada del 2019, lo cual es súper bueno. Este año la gran mayoría de la gran mayoría de nuestras acciones de promoción han sido invertidas en el mercado de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, Alemania, Francia y Suiza. Y podemos ver, gracias a las cifras, que tenemos un efecto positivo de todas estas acciones que hemos ejecutado. ¿Y los destinos turísticos del Ecuador cómo están? Por ejemplo, Galápagos, que fue
sin duda el sector más golpeado por la pandemia. Vive estrictamente el turismo y el cierre del 2020 le llevó a una debacle económica. Sí, Galápagos tiene una muy buena recuperación, tiene un 98% de recuperación si lo comparamos al año 2019. La dinámica ha cambiado un poco. Antes la gran mayoría de los turistas que llegaban a la provincia de Galápagos eran extranjeros y un porcentaje más pequeño nacionales. Hoy por hoy estamos más o menos en 50-50. Pero la recuperación en Galápagos ha sido muy buena si lo comparamos al resto del país. Ministro, hablando de conectividad, porque también parte de esa reactivación turística es la conectividad que tiene nuestro país hacia otros lugares. Y, por ejemplo, hace unas horas usted publicó en su tuit también esta noticia que a partir de marzo se va a conectar vuelos directos de Guayaquil con Cartagena y Medellín y Quito con Medellín, una conexión que ya la teníamos al menos con Medellín. Esa conexión vuelve a estar vigente a partir del mes de marzo del próximo año. También en Radio Sucesos esta mañana de miércoles, Alexandra Alvarado, sismóloga, habló sobre la situación del volcán Cotopaxi. Veamos la nota. ¿Qué podría decirnos sobre la situación del Cotopaxi, de esta reactivación que está viviéndose, que los expertos han dicho es leve y que nos recuerda a lo que ocurrió en el año 2015? ¿Qué escenarios están esperando? Y bueno, ¿qué nos puede comentar, Alexandra? No es parecido al proceso eruptivo que tuvimos en el 2015. Es un proceso de menor intensidad que lo que vimos en esa época y que se caracteriza por pequeños pulsos de actividad, en el sentido de que tenemos salidas de gas y sobre todo ceniza cada cierto tiempo, ¿no? Y lo que estamos observando es que son cada vez más frecuentes, digamos, ¿no? En el 2015 el proceso eruptivo fue un poco más intenso y lo que tuvimos fue un periodo importante de salida de ceniza durante varias semanas, con explosiones que se podían registrar y ver. En este caso, este tipo de actividad no se ha presentado. Lo que vemos, como les digo, es pulsos de actividad relativamente bajos, ¿no? Con columnas de muy poca altura en comparación a las que tuvimos en el 2015, y adicionalmente la cantidad de ceniza que sale es pequeña, ¿no? Comparado con esa época, ¿no? En esa época pues tuvimos periodos de algunos días y horas de caída de ceniza en varios sectores aledaños al volcán. Bueno, lo que se observa ahora es estos pulsos, es una actividad relativamente baja, moderada del volcán, y que sí está asociada pues a la presencia de gases de origen volcánico, que muestra que es un nuevo magma, digamos, que está ascendiendo. No es el remanente de lo que se tuvo en el 2015, ya eso se ha comprobado con los análisis geoquímicos que se hace, el análisis de la ceniza, y también pues se observa una leve variación de la inflación de los flancos en el volcán. Ahora, ¿por qué sucede estas activaciones y cómo podemos entender el comportamiento del volcán, Alexandra, tomando en cuenta lo que ocurrió en el año 2015? ¿Qué ha pasado desde ese entonces con el volcán? Y bueno, usted ya comentaba el escenario más probable. ¿Se barajan también otros escenarios posibles? Sí. Bueno, después del 2015, o sea, entender el proceso eruptivo es un tema que, a ver, el volcán, ¿por qué hace esto? Es porque así funciona, ¿sí? O sea, la historia del volcán muestra que siempre ha tenido este tipo de actividad, ¿no? Y que claro, nosotros ya habíamos, o sea, conocemos la historia, sabemos que cada cierto tiempo tiene el volcán su reactivación, aproximadamente son cada 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estamos entrando al ciclo de erupción del volcán, ¿sí? Y claro, dentro de ese periodo eruptivo tenemos
periodos como estos que estamos se están observando ahora, y lapsos intermedios de una disminución de la actividad, donde aparentemente está totalmente tranquilo y luego comienza nuevamente otro ciclo, ¿no? Vamos a decir que este ciclo eruptivo que estamos viendo en el volcán empezó en el 2001 aproximadamente, ¿no? Con una serie de señales importantes al interior del volcán, señales sísmicas que se pudieron registrar en toda la red de monitoreo, incluso en otras zonas aledañas al volcán donde también tenemos instrumentación, y que en esa época pues no generó mayores evidencias de actividad superficial. Sin embargo, ya en el 2015 lo que observamos es que hubo una inyección es decir, llegó magma nuevo a la superficie, y que pues ya tuvo evidencias con una erupción, con la salida de mucho más material, etcétera, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que tenemos unos pequeños pulsitos de inyecciones de magma que está, digamos, enmarcado dentro de lo que es su actividad normal, ¿no? De actividad eruptiva normal. Entonces, claro, ahorita el escenario es que se está más o menos, que se planteó es que tengamos este tipo de actividad durante varios meses probablemente, tal vez. Bueno, una de las opciones es que disminuya completamente y vuelva otra vez a un periodo de reposo, que no sé, pues tú podría durar tal vez meses o años, como en el caso después del 2015, ¿no? Pero lo que hay que estar conscientes y claros es que el volcán ya inició su proceso, su nuevo ciclo de erupciones. Entonces, vamos a tener que seguir observando este tipo de actividad y claro, prepararnos, porque sabemos que es muy probable, ¿no? Como ya ha pasado en la historia del volcán, podamos tener erupciones de mayor intensidad, ¿no? Entonces, creo que estos ciclos que estamos viendo, este nuevo ciclo que estamos viendo y estos episodios de eruptivos son un aviso, ¿no? Para que todos los que estamos viviendo alrededor del volcán comencemos a una preparación en el caso de que lleguemos a tener una erupción de mayor magnitud. Bueno, es importante, ¿no? Que el volcán nos da tiempo para prepararnos, actualizar esos planes que estaban desactualizados desde el año 2015. Y bueno, en una inminente erupción, aunque ese escenario no se contempla, Alexandra, ¿qué es lo que debe hacer la población? ¿Cómo debe prepararse? ¿Qué le podría aconsejar usted a quienes nos están escuchando? Bueno, ahora lo que podemos hacer, bueno, ya como usted indicó, pues en el 2015 se hicieron varias acciones de preparación. Yo creo que lo importante es que la gente también tome conciencia que vivimos en un sector, en una zona donde tenemos un volcán activo que puede tener una erupción importante, y cuáles son las acciones. Primero, conocer dónde podríamos tener la mayor afectación, que en el caso de este volcán, lo más crítico, lo más grave, digamos, que puede causar son los lajares, ¿no? Que pueden bajar por todos los lados, las quebradas que tiene el volcán, y que pueden ser de volúmenes importantes. Entonces hay que ubicarse, hay que ver en dónde estamos viviendo, qué características tienen esos lajares, si es que es necesario prepararse para tal vez a futuro tener una evacuación. Hay que estar atentos a lo que ya se conoce del volcán. Por otro lado, también tenemos los procesos de emisión de ceniza, ¿no? Y que a la final no es algo que sea tan, o sea, para ciertas regiones tan problemático, ¿no? Pero a la final las caídas frecuentes de ceniza sí complican mucho la vida de las personas, ¿no? En especial en las zonas agrícolas, en donde el impacto es mucho más importante. Ya lo vimos con el caso del volcán Tungurahua durante sus casi 30 años de erupción, que afectaba ampliamente estas zonas que
que tenían una producción tanto ganadera como agrícola muy importante, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Es importante que todos los que vivimos alrededor del volcán veamos cuáles serían los posibles impactos que tenemos. Presentamos a ustedes, amigos, un segmento de la entrevista de Quito TV al ingeniero Marco Moya, coordinador del OAE de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos. El día de hoy nos hablará sobre el costo y formas de solicitar el OAE y los medios de contacto. El costo es cero, ya lo hablamos en algún momento, con excepción de alguna cosa que ya puntual tenga que hacer el determinado establecimiento para cumplir, por ejemplo, con el tema de bomberos o Quito Turismo. Hay gente que va a decir, yo soy enemigo de la computadora, no sé cómo hacer el trámite del OAE, todo eso. Pueden ir al municipio, a las administraciones zonales, existe ahí dentro del balcón de servicios gente que les puede ayudar con el procedimiento. Sí, efectivamente, David. Bueno, nosotros también como Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos coordinamos las acciones que se pueden ejecutar en los diferentes balcones de servicio, ¿no? Y uno de los servicios, pues, es ese, ¿no? El apoyar a la ciudadanía, en este caso, ayudar, servir a la ciudadanía para que puedan, sí, hay personas, imagínate, de la tercera edad a veces, ¿no? Que se tiene tal vez una brecha de distanciamiento con el tema tecnológico, y claro, nosotros, nuestro trabajo como dirección, insisto, como Dirección de Servicios Ciudadanos, estamos prestos a dar esa colaboración para asesorar, para ayudar, para guiar, para hacer el acompañamiento de lo que es tramitología, y no solo del UAE, ¿no? A nivel de toda tramitología en sí. Los medios de contacto, ¿cuáles son? Bueno, los medios de contacto, cuando las personas pues tienen alguna inquietud, pueden comunicarse a los medios de contacto al 1-800-510-510, que es el Contact Center municipal. De igual manera tenemos todo lo que son redes sociales, en Facebook, Twitter. Adicional, como te decía, en los mismos balcones de servicio pueden acercarse. La atención es bastante oportuna. Mantenemos aún el tema de un agendamiento de turnos para obviamente mantener el control, mantener un distanciamiento por el tema que hace unos años atravesamos. El economista Víctor Hugo Albán en Quito TV habló sobre el tema del balance económico del 2022. Él es un analista económico. Veamos lo que dijo y también respecto a las perspectivas para el 2023. Realmente es importante analizar, recordemos solamente un poquito que desde el año 2020 tenemos un retraso en la economía en el Ecuador y en el mundo, ¿no? La pandemia nos golpeó muchísimo. Y de hecho, pues tenemos que hacer un análisis coherente. Si sabemos que bajamos del 12 al 1 o 2%, es decir, pues se perdió el 7% del PIB, se decreció tremendamente en la economía, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. No hemos podido recuperar a la economía del año 19-20, o sea, del 2019, del 2020, porque se perdieron alrededor de 1 millón de plazas de trabajo. Unas estadísticas dicen 700, otros 800. Nosotros hemos cuantificado en más o menos es 1 millón de plazas de trabajo perdidas. Y pues si hacemos un análisis coherente, el año 2021 fue, digamos, una pequeña recuperación del 1.7, 1.8. El año 2022 hemos crecido al 2.7 según las estadísticas que tenemos nosotros. Según el Banco Central dice que es del 2.8, según el BID, y el Fondo Monetario es del 2.5. Pero creemos que ha habido un crecimiento pequeño, ¿no? Pero ha habido mayor movimiento comercial, ha habido más ventas, los bancos han intensificado sus créditos, es decir, ya empieza a recuperarse la economía, aunque sea lentamente, pero ha habido una recuperación. El año 2023, que es lo que usted me mencionaba, va a ser un año difícil porque es un año electoral. Desde enero tenemos nosotros una campaña electoral y obviamente eso repercute inmediatamente en la economía, sobre todo en un ámbito que es bastante significativo, que es lo que todos los ecuatorianos estamos ambicionando, es la inversión. Si hacemos una pequeña comparación, lamentablemente en la economía hay que hacer comparaciones, y si comparamos cuánto ha invertido el sector externo en Colombia, pese a todos los problemas de la extrema izquierda, de la guerrilla, etcétera, están invirtiendo alrededor de 9.000 millones. Perú, con la trágica política que tiene, caído un presidente con convulsión social, tiene casi 7.500 millones de inversión.
y obviamente las economías son sólidas. Aquí en el Ecuador tenemos apenas 700 millones de dólares, no llegamos a los 1.000 millones, y obviamente eso se refleja inmediatamente en el aspecto social, es decir, no hay empleo, y al no haber empleo, pues la gente está muy preocupada, se está ocupando en quehaceres que no son dignos de una persona, y obviamente no está en relación a la capacidad que tiene cada ecuatoriano por su cultura, por su educación, por su formación. Y obviamente eso se debe a las malas políticas públicas que tenemos desde hace 4 o 5 años. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave, sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio: una inflamación en sí del pericardio, o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. A inicios de este mes, el Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó la eliminación del visado Schengen para los ecuatorianos. Esta medida ha generado muchísima expectativa en el país. Desde el año 2016 se ha tratado de impulsar la supresión de este requisito para los viajes de corta estancia y de alguna forma el trabajo de la Cancillería ecuatoriana es el reflejo de lo que debería ser una política de Estado. Y esto se debe a que los últimos 3 gobiernos han impulsado esta pretensión de Ecuador misma que facilitará la movilidad de los ecuatorianos hacia 26 estados europeos. Sería imposible enumerar todos los beneficios que tendrá nuestro país con la exención del visado, pero los más importantes están relacionados con la migración, con la economía y con el intercambio estudiantil. Como sabemos, España e Italia fueron los principales destinos de la ola migratoria que inició a finales del siglo anterior, y esto provocó que muchas familias tengan largo tiempo de distanciamiento y como consecuencia de ello, la interacción en el núcleo familiar se debilitó. Muchas familias ecuatorianas tendrán la oportunidad de trasladarse entre ambos países, permitiendo un mayor intercambio con los migrantes de segunda generación que están en Europa y que en muchos casos no tienen ningún lazo ya que los ligue con nuestro país. Sin duda,
la economía también se verá beneficiada por la eliminación del visado. Si bien el acuerdo comercial con la Unión Europea incrementó sustancialmente nuestra oferta exportable en Europa, las inversiones necesitan de menos trabas para la movilidad de capitales y personas. Sin la necesidad del visado Schengen existirán más motivaciones para realizar viajes de negocios entre empresarios ecuatorianos y europeos. Y esto va a fortalecer aún más las relaciones económicas con el tercer socio comercial del Ecuador. Y no menos importante, por supuesto, es el intercambio estudiantil. España es uno de los destinos preferidos por nuestros estudiantes ecuatorianos para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación o cursos de formación continua, dada la cercanía cultural que tenemos, la calidad de sus universidades y el idioma. Así que con la eliminación de la visa Schengen, es muy probable que la oferta académica de cursos de formación continua o idioma se amplíe, y no solo para España, sino para otros países atractivos para estudiantes como Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos. Otra de las oportunidades para nuestros jóvenes es la posibilidad de realizar pasantías de corta estancia de Europa, y este tipo de prácticas son muy comunes debido a las facilidades que hoy nos brinda un mundo globalizado, y es una gran oportunidad para adquirir otro tipo de habilidades y conocimientos en un entorno completamente distinto al nuestro. La exención de la visa Schengen supone sin duda una gran oportunidad para el país, y así como criticamos los errores, debemos resaltar los aciertos, ¿verdad? La Cancillería está realizando una muy buena gestión para lograr eliminar este requisito para nuestros connacionales, y eso se debe a un trabajo profesional de nuestro servicio exterior de carrera, un acierto en la política de este tema y por supuesto entender la importancia de las políticas de Estado por sobre las políticas de gobierno. Así que esperamos que este tema sea un ejemplo de gestión para el resto de las instituciones estatales. Gracias. Editorial. Profecía sobre el narco y alerta del embajador estadounidense a la justicia. Artículo de Talía Flores publicado en Primicias. Debe estar conmovido porque sus predicciones se estarían cumpliendo de manera dolorosa, y el país al que amó y por el cual luchó hasta el último momento de su vida está en peligro inminente. La advertencia de que Ecuador corre el riesgo de convertirse en una narcodemocracia hecha por Francisco Huerta Montalvo hace 13 años resulta escalofriante a la luz de los hechos que se suceden hoy. Ha sido el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, quien tiempo atrás acudió al país al hablar de narcogenerales y narcojueces y del retiro de visas, quien ha señalado ahora que los carteles están peleando entre ellos por el control de las rutas, los puertos, las cárceles y la justicia. Que el diplomático aludiera a la justicia de manera tan directa en un foro en la Universidad Andina ha sido una suerte de golpe de realidad para el país, mientras la mayoría se regocijaba con el Mundial de Fútbol y se dejaba llevar por la euforia de los goles y las hazañas de esos gladiadores en la cancha. El tono de voz que el representante de la Casa Blanca utilizó evidenciaba la preocupación que les causa lo que pasa en Ecuador. Dijo que cuando en una sociedad los fallos de los jueces dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones y testaferros pagados para lavar su cara, su plata y su imagen pública, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Este es el país del que Huerta Montalvo alertó al descubrir la influencia del narcotráfico en varios estamentos de la sociedad, cuando como miembro de la Comisión de Transparencia y Verdad investigó el ataque de Colombia al campamento de Angostura en Sucumbíos, en el que murió alias Raúl Reyes, líder de las FARC en 2008. Sacar a la luz los siniestros nexos le mereció críticas y marginación. El poder negó todo y la sociedad miró para otro lado. Inadmitida semejante realidad, se dejó que el mal se expandiera, pero Huerta Montalvo nunca se cayó. En abril pasado, 3 meses antes de fallecer, declaró a El Universo que las mafias vinculadas al narcotráfico han penetrado las Fuerzas Armadas, la policía, los partidos y hasta las asociaciones deportivas. Lo dicho la semana anterior por el embajador Fitzpatrick ratifica esta dramática realidad potenciada ahora por la impunidad que campea.
Por eso, las palabras del representante de Washington tendrían que ser asimiladas. Cuando los jueces al azar liberan a los asesinos y a sus protectores repetidamente, estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte y van camino hacia el banco. Se requiere que todas las ramas del Estado trabajen de manera articulada, reiteró. Y fue más allá. En su intervención repartió responsabilidades, o por lo menos hizo sugerencias, consciente de que su país no solo es el mayor destino junto a Europa de la droga que sale por Ecuador, sino que es el que más ayuda y asistencia brinda para combatir este delito transnacional. De la Asamblea Nacional dijo que tiene una deuda para promover los cambios normativos que se requieren. De la Corte Nacional de Justicia, que debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y llenen las lagunas legales, y del Consejo de la Judicatura, que debe sancionar a quienes abusen del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes. El diplomático puso énfasis para hablar de lo que llamó la compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los PPLs, personas privadas de la libertad, ni a los pobres porque no tienen acceso a un narcoabogado. Y aludió también a la que considera una de las fórmulas para el combate a las mafias, la extradición, mecanismo exitoso de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional y la corrupción. Justamente, la extradición es la primera pregunta del referendo convocado por el presidente Lasso para el 5 de febrero del 2023, junto a las elecciones de autoridades seccionales. En la entrevista de abril pasado respecto del narcotráfico, Francisco Huerta declaró algo más. En las próximas campañas, si no hay control, van a elegir a todos los alcaldes que quieran, dijo. ¿Alguien está haciendo algo al respecto? El CNE tiene una estrategia para evitar que se contamine la campaña con dineros mal habidos. En las últimas horas, Teleamazonas dio cuenta de que un tribunal de Manabí, pese a múltiples evidencias y toneladas de droga capturadas, liberó a 18 detenidos, 14 de los cuales tienen orden de detención en Estados Unidos. Fue una operación enorme que se realizó hace 2 años con la asistencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Policía Nacional y la DEA. Todo fue desestimado por los jueces. La Fiscalía apelará. Ante hechos como estos, solo resta concluir que la profecía de Francisco Huerta se está cumpliendo porque nadie hizo nada para evitarla. Ante las advertencias del embajador de Estados Unidos, ¿hará algo la justicia? Artículo de Talía Flores, publicada en el diario Primicias. Noticias internacionales. Los refugiados climáticos, el rostro del fracaso de las políticas para el clima. El cambio climático ya no es un concepto abstracto. Todos somos capaces de verlo y sentirlo. El año 2022 estuvo marcado por olas de calor, sequías, inundaciones e incendios. Estos fenómenos meteorológicos extremos han afectado a millones de personas en todo el mundo y están costando miles de millones de euros. Las devastadoras inundaciones de Pakistán desplazaron a casi 8 millones de personas. Según la Organización Meteorológica Mundial, los habitantes del sur global, que son los menos responsables del cambio climático, son los que más sufren. La temperatura media mundial ya es de 1,2 grados superior a la media preindustrial. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, advirtió de que vamos camino de superar los 3 grados centígrados de calentamiento global en 2030, más del doble del límite de 1,5 grados establecidos en el Acuerdo de París. Esto pone a la Tierra en camino de cruzar múltiples puntos de inflexión peligrosos, causando efectos desastrosos. Puede que ya sea demasiado tarde para evitar el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, lo que provocaría a largo plazo una enorme subida del nivel del mar. El permafrost septentrional es otra bomba de relojería, ya que contiene unos 1.600 millones de toneladas de CO2, más del doble de la cantidad actual en la atmósfera. Ahora mismo ese CO2 está atrapado en el suelo, pero si el permafrost se descongela, se liberaría a la atmósfera y se aceleraría aún más el calentamiento global.
El cambio climático no solo está destruyendo la naturaleza tal y como la conocemos, también es una crisis humana y un factor clave de la migración. El Instituto de Economía y Paz predice que en 2050 habrá al menos 1.200 millones de refugiados climáticos. Es la crisis silenciosa del mundo, ya que quienes huyen a causa de los desastres climáticos no obtienen el estatuto de refugiado. Para evitar los peores efectos de la crisis climática debemos reducir a la mitad las emisiones de aquí a 2030. Esto exigiría un cambio radical, empezando por los 10 países responsables de los 2/3 de las emisiones de CO2 en el mundo. Las ONGs lamentan la desconexión entre las medidas necesarias y lo que está ocurriendo realmente. La COP27 de Egipto acogió un número récord de grupos de presión de los combustibles fósiles y un informe reveló que las compañías petroleras y de gas planean una expansión aterradora que supondría bombear 115.000 millones de toneladas de CO2. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que el mundo se dirigía a un infierno climático. En forma de protesta, los activistas climáticos han atacado obras de arte en museos, fueron condenados y etiquetados de terroristas climáticos. Hasta ahora no se registran pérdidas, pero sin políticas efectivas, el movimiento ecologista podría recurrir a medios más radicales. China, de la política cero COVID a una explosión de casos que provoca colas en los crematorios. Colas de coches fúnebres en un crematorio de Pekín. Estas imágenes, como otras similares de otras ciudades difundidas en las redes sociales, ponen en cuestión las cifras oficiales de muertos por COVID del gobierno chino, que solo reconoce 7 fallecidos desde el lunes. El desmantelamiento de la restrictiva política cero COVID tras las protestas registradas en numerosas ciudades ha provocado una explosión de casos de coronavirus que de nuevo no aparece reflejada en las estadísticas oficiales. Los hospitales hacen frente a una gran afluencia de enfermos, las farmacias han vaciado de medicamentos y muchas personas se autoaíslan por miedo. Expertos en sanidad estiman que el 60% de los 1.400 millones de habitantes de China podrían infectarse en los próximos meses y advierten de que más de 2 millones podrían morir. El aumento de los casos se atribuye a la baja tasa de vacunación entre las personas mayores de 80 años que prefieren la medicina tradicional, a una vacuna china que está resultando menos eficaz que otras disponibles y a la falta de inmunidad natural debido a los estrictos encierros impuestos por la política cero COVID. Crisis diplomática entre Perú y México. Entre Perú y México ha estallado una crisis diplomática. El gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima y le dio 72 horas para abandonar el país por las reiteradas injerencias en sus asuntos internos del gobierno mexicano. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha respondido en un tuit en el que califica la decisión de infundada y reprobable y añade que su gobierno no variará su posición. Ebrard también ha confirmado que México ya ha concedido el asilo político a Lilia Paredes, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, y a sus 2 hijos, que ya disponen de un salvoconducto para salir del país. Mientras Perú sigue sumido en la crisis y la incertidumbre, el Congreso aprobó este martes un adelanto de las elecciones para abril de 2024. A favor, 30 en contra, una abstención. La fecha acordada a propuesta del fujimorista Hernando Guerra es un año más tarde de la que se planteó al principio para tratar de calmar las calles. En la bancada izquierdista se alzaron carteles reclamando una convocatoria electoral inmediata. El pueblo está pidiendo que nos vayamos ya. El adelanto de elecciones tiene que darse cuanto antes. En Cuzco, manifestantes han quemado un ataúd con imágenes de la presidenta Dina Boluarte, que sustituyó a Castillo, y congresistas a los que califican de ratas y acusan de aferrarse al poder. ¿Por qué se aferran tanto? Porque hay contratos que van a venir al otro año del pueblo. Por eso se aferran, porque quieren su tajada este Congreso corrupto, esta Dina Boluarte que ha sido comprada por los grandes, señor. Tras el autogolpe fallido del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre y su posterior destitución y arresto, Perú se sumergió en las protestas y el caos.
La dura represión de las manifestaciones ya ha dejado al menos 26 muertos y 650 heridos. Nicaragua e Irán firman acuerdo de cooperación. Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones. Sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea Estados Unidos de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas del imperialismo norteamericano y que nos agrede tanto a Irán como a Nicaragua. Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua. Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos. Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa. La amistad que tiene la dictadura de Ortega con Irán es una relación peligrosa, pone en peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país. El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría. Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin un mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos. El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.